Ok, querido Señor, gracias que podemos juntarnos a estudiar tu palabra. A través de la distancia, Señor, es tan lindo volver a vernos, ya parecemos familia, Señor, hablamos. Podemos, Señor, discutir cosas. Te damos gracias por la libertad que nos das como hermanos, Señor, de amarnos, de poder sentir, Señor, aquella confianza tan linda que tenemos los unos con los otros. Pedimos, Padre, en estos momentos que tú te hagas presente en nuestros hogares donde estamos, que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo hable directo a nuestras almas y que podamos, Señor, caminar contigo, amarte, Señor, más, conocerte mejor. Y al conocerte mejor, Señor, unirnos más y más a ti, hasta que el yo, Señor, sea totalmente consumido en Cristo y que Él sea el que viva. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en el libro de Romanos. Capítulo 10, el apóstol Pablo continúa hablando de Israel hasta el capítulo 11. Son los 3 capítulos que el apóstol habla acerca de la situación de Israel. Muy bien, dice, vamos a leer todo el capítulo 10 y luego lo desglosamos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que ahí estamos con la nación de Israel. Ahora, luego de que en el capítulo 9 el apóstol Pablo habla acerca de la elección de Dios y cómo Dios tiene el derecho de elegir a quien él desea, y que Israel fue elegido por Dios. Pero
en el capítulo 9, el versículo 30, el apóstol Pablo introduce el tema de la justicia por la fe, y que es producto de la justicia por la fe que Israel ha perdido su posición, porque ellos no quisieron confiar en la justicia por fe, sino que quisieron hacer su propia justicia. Dice, ¿qué pues diremos? El versículo 30 del capítulo 9, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de la justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, la razón por la cual Israel se encontraba en la situación en la que se encontraba era de que ellos rechazan la justicia por fe y tratan de establecer una justicia basada en las obras. Y que ya lo hemos visto antes, que la justicia basada en las obras no nos recomienda a Dios. La justicia basada en las obras es lo opuesto, nos separa de Dios, aumenta nuestra deuda con Dios, nos hace orgullosos, altaneros, pero crea una actitud de miseria en el alma y nos hace caer de la gracia, nos deja perdidos, condenados. Y eso fue lo que le pasa a Israel. Y dice más aún que tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es esa piedra de tropiezo? Es Cristo Jesús. La justicia de obras nos lleva a no sentir necesidad de Cristo, porque nos creemos algo, creemos que somos buenos. Creemos que entonces nosotros podemos hacer algo. Yo puedo obedecer, yo puedo hacer lo otro, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y en vez de sentir nuestra pobreza espiritual, nos creemos ricos espiritualmente, como el fariseo. Creemos que somos mejores que los demás, que somos algo. Entonces no sentimos nuestra pobreza y por lo tanto no podemos arrepentirnos. Porque solo aquel que conoce su pobreza espiritual, que es guiado al arrepentimiento, como las bienaventuranzas, ¿no? Es ahí entonces que vamos a llorar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El lloro es símbolo del arrepentimiento. Entonces, la razón por la cual Israel cae es por el rechazo de la justicia por la fe. En el capítulo 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Son celosos, son fanáticos de Dios. Es que esa es la verdad, que una de las marcas que identifica a aquel que está justificado por sus propias obras, tiene un sentido de justicia por sus obras, es de que es fanático, celoso por las cosas de Dios. Y eso les lleva en los ojos de los demás a verlos como personas religiosas. Entonces son celosos en la vestimenta, andan criticando a los demás, en la comida, en las formas de la religión, son altamente celosos. Los cultos no pueden hacerse si no tienen el número de himnos, si tienen la rigurosa manera de hacer nuestros cultos, que ya lo hemos hecho por más de 100 años. Entonces, se cambia algo, se ofenden y se enojan y llegan las cosas de junta y son celosísimos de todo. Pero no es un celo conforme a sabiduría, conforme con lo que el apóstol Pablo dice, conforme a ciencia. Entonces, dice luego el apóstol, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces aquí nos muestra el apóstol en este versículo nuestra actitud en cuanto a la justicia de Dios. Nosotros hemos de abandonar toda dependencia de nuestra propia justicia, porque Dios desea darnos su justicia. Cuando somos justificados por la fe, Dios nos otorga su justicia.
su carácter, quién Él es en Cristo Jesús. Entonces, esa justicia maravillosa, porque Dios demanda que todo aquel que va a ser salvo ha de ser perfecto como Él es perfecto. Ha de ser santo como Él es santo. ¿Qué esperanza tenemos nosotros de ser perfectos y santos como Dios es santo y perfecto? Entonces, Dios nos otorga como un don aquello que Él demanda de nosotros, su justicia. Y al darnos su justicia, entonces ahora somos como Él. Tenemos su perfección, su santidad. Pero esa justicia no es recibida por obra, es recibida por la fe. Las obras testifican de la recepción de aquella justicia, porque una vez que se recibe la justicia de Cristo por fe, y esa justicia Dios la desea otorgar diariamente, entonces se va a manifestar en buenas obras. Vamos a vivir una vida como la de Jesús. El Señor a través del otorgamiento de aquella justicia nos va a transformar en su imagen. Y mientras más vivimos con Cristo, más como Él vamos a ser. Entonces, ese es lo que dice el apóstol Pablo, aquí dice el versículo 3, pero ignorando la justicia de Dios. No ignoraban porque no sabían, ellos la ignoraban porque no querían someterse a aquella justicia. Esa era una ignorancia voluntaria. Por eso el pecado de Israel era fue tan grande. Imagínense que el Rey del Cielo vino a caminar entre ellos, manifestó una vida tan maravillosa y los judíos lo mataron. ¿Por qué? Porque no porque ellos no sabían quién él era, que los judíos, los líderes judíos tenían plena conciencia, dice la hermana de Guay, de quién Jesús era. Pero lo mataron porque no se conformaba a sus ideas de justicia. La manera de guardar el sábado de Jesús violaba los preceptos de los fariseos. Entonces lo odiaron y planearon matarlo. Entonces, la justicia de Cristo, su bondad, su amor, todo lo que él manifestó, era totalmente contrario a los términos de justicia de Israel. Por eso fue la piedra de tropiezo para ellos. ¿Y será que Jesús es piedra de tropiezo para nosotros? ¿Será que su carácter, su bondad, su pureza, su amor, su aceptación nos ofende? Que preferimos hablar de tantas otras cosas, pero Jesús no está en nuestra boca. En el vocabulario dentista Jesús es muy raro. Lo mencionamos, sí, pero ¿de qué deseamos hablar? ¿Cuál es el amor de nuestra vida? Muy bien, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. El que procura vivir por su propia justicia, él está tomando el lugar de Dios, se vuelve un anticristo. Porque Dios es el justificador. Lo leímos cuando estudiamos el capítulo 3 de Romanos. Dios tiene la prerrogativa de justificar al impío. Nadie más puede hacerlo. Pero cuando tú tratas de hacerte aceptable ante Dios por tus obras, por lo que tú haces, y te sientes mejor que los demás y crees que eres un buen adventista por lo que crees y por lo que haces, entonces te estás tomando el lugar de Dios. Por eso este pecado es tan ofensivo ante Dios, porque es un pecado de orgullo. El no ir ante Dios menesteroso como el que cobraba los impuestos, que vino ante Dios diciendo, lo único que le ofreció a Dios, se propicio a mí pecador. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces aquí muestra cuál es el deber del creyente. El deber del creyente es
es desarrollar una experiencia en la vida cristiana en la cual yo me sujeto, en la cual yo dependo. Mi vida es la justicia de Dios. Es como el cordón umbilical del bebé. Tiene que haber una dependencia total, no en nosotros, sino que en Cristo. El yo ha de morir, ha de ser crucificado diariamente, ha de ser abandonado, negado, maltratado si es necesario. Pero para que nos aferremos a Jesús. Por eso que es necesario pasar tiempo a los pies de la cruz, para que en esa relación te revele mi verdadera condición. Y de eso yo dependa en Cristo. Él sea mi amor, Él sea mi vida, Él sea mi sabiduría, Él sea mi todo. Jesús es mi todo. Entonces los judíos, producto de que ellos establecían su propia justicia, no sentían necesidad de la justicia de Jesús. Es por eso que lo mataron, porque no pueden convivir dos sistemas de justicia juntos. Son antagonistas, son enemigos el uno al otro, porque una provee del reino de Satanás. Satanás es el que se cree algo. Él creyó de que él podía existir sin Dios, que él era hermoso, que él era sabio, que él era perfecto, y él lo tomó todo eso como propio y se olvidó que era Dios el que le había otorgado todos estos dones. Y el momento que Satanás le ocurrió eso en el corazón, entonces trató de destronar a Dios y tomar el lugar de Dios. Satanás es el primer legalista. Él establece los principios del legalismo. El legalismo fija los ojos en mí y me creo bueno porque, bueno, yo pago el diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y me olvido que todas esas cosas Dios me las ha dado a mí. Que todo lo que soy, Dios me lo ha dado a mí. Entonces la justicia de Dios me lleva a olvidarme de mí y me lleva a ver a Dios por lo que Él es, el dador de toda buena dádiva. Y me lleva a depender de Él. Entonces el que recibe la justicia de Dios y está consciente diariamente de aquello va a tener una vida rica de oración, una vida rica devocional, de estudio de la palabra. Va a contar las buenas nuevas, como el apóstol Pablo en el capítulo 10. El legalismo es producto de la ley del egoísmo, que es la ley del reino de Satanás. Yo no necesito a Cristo. Si yo soy bueno, eso es lo que el legalismo dice. No lo diremos verbalmente, pero eso es lo que el legalismo dice. Yo no necesito a Cristo. Entonces, si no necesitamos a Cristo y Cristo viniese hoy, ¿quién sería que lo crucificaría? Nosotros, pues. El legalista. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este versículo por nuestros hermanos evangélicos y pentecostales, protestantes, es mal usado, porque ellos dicen, el fin de la ley, ¿vieron? Se acabó la ley. Pero el apóstol Pablo aquí cualifica, él define lo que él está hablando en cuanto al el parámetro de la ley. Él está hablando que la ley tiene un parámetro de acción. Y la ley termina, la ley culmina. Su labor culmina cuando nos trae a Cristo. La ley te condena, ya lo hemos hablado antes, pero el apóstol Pablo lo repite, por lo tanto lo vamos a volver a hablar. La ley te condena, ese es el papel de la ley, la labor de la ley es definir el pecado y condenarte. Cuando te condena, el propósito de aquella condenación es traerte a Cristo, para que en Cristo tengas justicia. La ley no te puede otorgar justicia. Si tú tratas de obtener justicia a través de la ley, te vuelves legalista y caes de la gracia. Pierdes la gracia. Porque no es la ley la que te puede justificar. La ley no justifica, la ley condena cuando se la viola. Entonces, el que justifica es Dios, no la ley. Entonces, y este es el engaño más grande, el engaño que estudiamos en Romanos 7. Cuando la persona, como el apóstol Pablo, usa él su ejemplo, que él debe haber caído, todo cristiano cae en esta cosa.
el que comenzamos a tratar de sentirnos buenos a través de nuestra obediencia, inmediatamente viene una experiencia de miseria. Nos volvemos miserables. Entonces queremos sentir como buenos adventistas, queremos sentirnos como buenos. Si Jesús viene hoy, pensamos, si Jesús viniera esta noche, me iría al cielo. Entonces comenzamos a ver por qué yo me iría al cielo. Y comenzaría a ver esto. Y muchos otros dicen, yo no me iría al cielo, ojalá que el Señor no venga esta noche. ¿Y por qué no te vas al cielo? Yo le pregunto y me dicen, bueno, pastor, porque yo no soy esto, yo no soy lo otro. Se están mirando a sí mismos. Entonces, ese es el gran engaño del pecado. Nos lleva, la ley te condena y creemos que para ser justos hemos de guardar esa ley. No, tú no recibes justicia por observar la ley. La justicia de Cristo te lleva a guardar la ley. Eso sí, la justicia otorgada por fe te hace obediente, porque no hay condenación a aquel que está en Cristo Jesús. Pero la ley lo primero que busca es a través de la condenación. La ley te desea llevarte a los pies de Cristo para justicia. Ese es el fin de la ley. Entonces aquí la palabra fin se está usando más como un objetivo que como una terminación, pero también es terminación. La ley cumple su labor, termina su papel con el pecador cuando lo ha condenado. Si el pecador no busca la justicia de Cristo, sigue condenado y por lo tanto eventualmente va a merecer la muerte. Entonces, esa es la labor de la ley, de la ley. Y nunca cambia. Claro que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nos vamos a relacionar a la ley de otra manera. El pecador se relaciona a la ley con culpa. El salvo se relaciona a la ley con amor, porque es la ley de amor. Entonces el canto surge en el corazón de aquel que ha recibido la justicia de Cristo. Su corazón ha sido transformado. Oh, como amo tus mandamientos, dice David en los Salmos. Son más dulces que la miel, son más preciosos que el oro y la plata. Ese es el verdadero sentir del que tiene la justicia de Cristo en su alma. Porque la justicia de Cristo ahora me lleva a unirme a aquella ley de amor que va, al ser escrita en el alma, va a llevar a que yo viva una vida de justicia, la justicia de Cristo. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Este principio sigue siendo válido, pero si tú lo pones antes de experimentar la justicia de Cristo, entonces legalismo. Ese principio tan solo lo pudieron cumplir Adán y Eva. El que haga estas cosas vivirá por ellas. El que no las hagas muere. Ese principio sigue siendo válido, pero contradice la justificación por la fe si es que nosotros tratamos de cumplir ese principio antes de venir a Cristo. Cuando venimos a Cristo y recibimos su justicia, el Señor nos va a llevar a obrar aquellas cosas, los mandamientos de la ley, porque ese es el principio de vida en el universo. Obediencia trae vida, desobediencia trae muerte. Dios no nos puede dar vida eterna viviendo una vida de desobediencia. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Porque esto es para subir a Cristo de entre los muertos. En otras palabras, la justicia por la fe no duda. Primero, las preguntas esas son preguntas de duda. Y lo segundo, la justicia por la fe no lo busca entender todo para creer en lo que Dios dice. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo?
¿Cómo poder subir al cielo para entender, para ver con mis ojos, para yo poder tener 100% conciencia de lo de lo que se dice? Porque eso es lo que buscaban los israelitas. Los israelitas vieron a Jesús y lo vieron como un nazareno pobre y lo desdecharon. Lo que sus ojos le decían negaba lo que la palabra de Dios decía. Entonces despreciaron a Jesús a través del testimonio de sus ojos. Dudaron de él. Entonces la justicia por la fe no espera tener un testimonio externo para creer en lo que Dios dice. No espera que Jesús venga del cielo a confirmarlo, ni que Jesús salga del sepulcro para darnos testimonio. No. La justicia por la fe se aferra a la palabra de Dios y espera en lo que Dios ha dicho. Versículo 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Entonces es la palabra de fe que se predica, es la palabra de Dios que se predica, que nos lleva a la fe. Y está cerca, dice, está cerca de tu boca y cerca de tu corazón. Ahí es donde se ha de implantar aquella palabra de fe. En vez de nosotros dedicarnos a tratar de entender todos los detalles y a desmenuzar todo. No. Eso es lo que Dios no espera, que lo entendamos todo para creer. Dios espera que el momento que la palabra es recibida, nosotros creamos lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Ahí es, la palabra de Dios es la base de la experiencia de la justicia por fe. Es lo que Dios nos promete, que si es recibido por fe y es proclamado por la boca, entonces llega a ser una realidad en nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo aquí nos muestra como obra. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dos cosas: el creer y el confesar. Esa es la manera que se recibe la justicia por la fe. Si tú no lo crees, no lo vas a confesar. Tu confesión, si no lo crees, es falsa, no sirve de nada. Entonces se ha de recibir la palabra de Dios en el corazón y se ha de creer en ella. Ese es el primer aspecto de la verdadera fe. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado muchas lunas atrás de los tres realidades de la fe que le hacen una verdadera fe? Y la primera realidad de la fe, para que sea verdadera fe, es el creer. Es el escoger creer que lo que Dios me promete es verdad. Cuando creemos, entonces, hemos de confesarlo. Y ese es el segundo aspecto de la verdadera fe, que la fe obra de acuerdo a lo que cree. Entonces hay que creerlo y hay que confesarlo con la boca. El Señor Jesús expresa este mismo sentimiento en Marcos capítulo 11. En Marcos capítulo 11 dice el versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Sí que hay una relación directa en creer y decir. Cuando creemos, hemos de decirlo, y lo que decimos tenemos que creerlo. Es como un sándwich. La creencia está entre las dos tapas del pan, y esas tapas son el creer. La fe no puede ser algo silencioso, la fe no puede ser algo que se esconde. La fe es un principio activo que lleva a aquel que la posee a vivir de acuerdo a aquel principio.
Y de la primera manera que se manifiesta aquella creencia es expresándolo verbalmente. Hemos de decir lo que creemos. Porque la fe ha de manifestarse activamente. Ese es el segundo gran principio de la fe, de una fe verdadera. Ok, vamos de vuelta a Romanos. Versículo 9. Sí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sencillo, ¿no? El creer de que Jesús es el Señor, no tan solo el Salvador, sino que el Señor. Hay una diferencia entre el Cristo como Salvador y Cristo como Señor. Hay muchos que anhelan tener a Jesús como Salvador, pero no se someten a Él como Señor. Para que Jesús sea el Señor de la vida, Él tiene que tener plena autoridad en tu corazón, en tu vida, en todas tus acciones. Todo lo que haces ha de ser sometido, tu voluntad, tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tus órganos, todas tus facultades han de ser sometidas al señorío de Cristo Jesús. Si creemos que Él es Señor. Eso significa creer. El creer que Él es el Señor. Claro, es fácil creer como que Jesús es mi Salvador, entonces yo le digo los pecados, ya Jesús me perdonó, soy salvo y puedo seguir viviendo como yo quiero. Entonces, no, eso no es todo lo que la Biblia pide. Hemos de creer en Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Al creer como Salvador, vamos a creer que Él perdona que a través de Él mis pecados son perdonados, su sangre pagó por toda mi culpa, me representa en los cielos. Ante el Padre tengo plena certeza de salvación en Cristo Jesús. Pero eso va mal también con la realidad de que Jesús ha de ser aceptado como Señor. Y en el Señor viene el aspecto de la obediencia. Yo ahora soy un siervo de Cristo. Vivo para hacer su voluntad. Él tiene suprema autoridad en mi vida. No vivo para mí, sino que vivo para Él, dice el apóstol Pablo. Esa es la realidad de Cristo como Señor. Y yo pienso que la falta de la conciencia de esto en muchos nos lleva a vivir una vida de desobediencia. Dice hermana Guaya, de practicar la presencia de Dios en nuestras vidas. Estar conscientes de que cuando yo estoy solo y estoy al frente de la computadora, no he de mirar nada que ofenda a Jesús, porque yo vivo para Él, no para mí. Y cuando me relaciono con otros, yo no he de decir nada que ofenda a Cristo. No voy a ir a lugares, no voy a hacer cosas, no voy a tomar, ni comer, ni vestirme, ni hacer nada que vaya en contra de la voluntad de Cristo, porque yo no vivo para complacerme a mí mismo, yo he muerto a mí mismo. Yo vivo ahora para complacer al Señor Jesús. Y mi pregunta más grande ha de ser en mi vida, Señor, ¿qué deseas que haga? ¿Cuál es tu voluntad? No mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Revela tu voluntad a mi vida y yo voy a hacer lo que tú me reveles. No importa cuán doloroso, no importa cuánto sacrificio, no importa dónde tú me guíes. Señor, tú eres el Señor. Yo soy el Señor. Si tuviésemos esa conciencia diariamente, nos ahorraríamos de tantos problemas. Muy bien, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo está usando dos ejemplos del plan de la redención, en la cual nosotros hemos de ejercer nuestra fe. En otros lugares habla del creer que Jesús murió por nosotros, de creer que Cristo es el Salvador. Hemos de creer en cada aspecto del plan de la redención, hemos de ejercer fe. Cuando nosotros creamos de que Cristo nació como un bebé, es tan importante como creer que Él resucitó de los muertos. Cuando creamos que Cristo vivió una vida perfecta, que no pecó, y que esa vida fue vivida por mí y conmigo.
entonces tiene el mismo efecto. En cada aspecto del plan de la redención hemos de ejercer la fe y expresar aquella fe que nosotros creemos que Cristo, si creemos que Cristo viene nuevamente, es un aspecto del plan de la redención. Entonces, si creemos, ¿qué vamos a hacer? Porque la creencia va unida a acción. Si creemos que Cristo viene pronto, entonces hemos de actuar de acuerdo a aquella creencia. Y es esa unión del creer y del actuar, del creer y confesarlo, que nos da la justicia de Jesús. Versículo 10. Porque y el resultado de esto, dice el apóstol Pablo en el versículo 9, será salvo. Tan sencillo ser salvo. Es tan sencillo. Aquí está la fórmula. Hay que creer y hay que confesarlo. Es tan sencillo. La salvación es un don tan sencillo de obtener. Si nosotros vivimos en esa experiencia diaria de depender totalmente de la justicia de Jesús, de vivir por fe, constantemente recibiéndolo, creyéndolo en el corazón y confesándolo con mi boca, somos salvos. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree por justicia. Cuando el momento que yo creo, la justicia me es otorgada, pero he de confesarlo para que esa justicia produzca salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo, ¿cuántos? Todo aquel que en él creyere. Se fijan aquí que está lo opuesto de lo que muchos creen en el capítulo 9, de que Dios ha predestinado ciertos para salvación y otros para perdición. Aquí el apóstol Pablo manifiesta el principio totalmente opuesto, que todo aquel que creyere en Cristo no será avergonzado. Todos, esto está abierto para todos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Qué lindo, ¿no? Para todos, el Señor es rico, dice, para con todos los que le invocan. Ahí se fijan que el apóstol Pablo está en un lado la creencia que no se avergüenza, y en el otro lado, Dios es rico, Jesús es rico para con todos los que le invocan. La manifestación de las palabras, la acción de la fe. Y aquí al apóstol Pablo está hablando de la manifestación de la fe como algo verbal, pero hemos de reconocer que la fe nos lleva a actuar más de tan solo expresarlo por la fe. Eso es lo básico, hay que expresarlo verbalmente. A veces es tan difícil expresar la fe verbalmente. ¿Por qué? Porque realmente no lo creemos. Cuando nosotros creemos algo de todo corazón, tú sales inmediatamente a contárselo a otra persona. Si encontraste un remedio que trabaja y encuentras a una persona que tiene tu misma dolencia, le hablas inmediatamente del remedio. Cuando te gusta el plan de la salud, hablas del plan de la salud hasta por los codos. ¿Por qué? Porque crees en aquello. Si no, es difícil expresar lo que creemos. Es difícil cuando no lo creemos. Entonces ahí es por eso que se hace difícil el hablar abiertamente de nuestra fe y ser cristianos contagiosos. ¿Por qué? Porque no tenemos real fe en Cristo Jesús. Entonces no somos cristianos contagiosos. El cristiano contagioso es aquel que anda constantemente hablando. Se lo pega a todos. De la misma manera, el cristiano debe ser contagioso. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a llevar su argumento a mostrarnos, que el cristiano, el verdadero hijo de Dios, es alguien que es un predicador. Dice, versículo 14, entonces ahora él cambia su argumento. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Qué preguntas, no?
alrededor nuestro, ¿dónde vivimos? Hay seres humanos que no pueden invocar a Dios. ¿Por qué no lo pueden invocar? Porque no han creído en Él. Y no creen en Él porque nunca han escuchado de Él. O muchos han escuchado, pero erróneamente ven a un Dios justiciero, un Dios malévolo, un Dios que anda buscando destruirlos, el Dios distante que no se interesa en ellos. Entonces no lo llaman porque tienen el concepto equivocado de Dios. Les conté la historia de esta señora católica con la cual nos juntamos durante las campañas. Y yo, sabiendo que era católica, le cambié el cuadro. Inmediatamente me puse a hablar con ella en cuanto al carácter de Dios. Y le hablé del Dios de la libertad, del Dios como el juicio de Dios. Dios permite él incluso ser juzgado. Y le hablé cómo Dios permite que todos vean la evidencia. Porque ella me hizo una pregunta en cuanto al juicio. Y después que hablamos de esto, le hablé del amor de Dios y todo eso. Me dice, nunca había visto a Dios de esa manera. Y el sábado estaba en la iglesia. Entonces, muchos no le invocan. ¿Por qué? Porque tienen un cuadro tergiversado. Nunca le han conocido como Él realmente es. Entonces, esas preguntas el apóstol Pablo las hace para que nosotros reflexionemos. Tú y yo hemos creído. Tú y yo le hemos conocido. Y dice el apóstol Pablo, la tercera pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y eso debiera llevarnos a sentir el dolor que el corazón de Dios siente al ver a tanto ser humano que no le invoca. ¿Por qué? Porque no creen. ¿Y por qué no creen? Porque nunca han escuchado. ¿Y por qué no han escuchado? Porque nadie les ha predicado. El versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Eso se está refiriendo a nosotros ahora. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tú puedes tener pies hermosos, puedes tener hongos en los pies, puedes tener, ¿cómo se llama?, artritis en los pies, los dedos pues que están deformados, puedes tener pies gordos como empanadas o flaquitos, pero si tú dedicas tus pies a predicar el evangelio, en los ojos de Dios tus pies son hermosos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el evangelio. Entonces Dios ha determinado de que todo aquel que recibe el evangelio ha de volverse un predicador, pero han de ser enviados. Entonces, ¿cómo predicarán si no son enviados? Cristo Jesús ya nos envió. Él dio la orden. Ir a todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Él ya nos dio la autoridad de ir. La iglesia existe para cumplir aquel mandato. Tú y yo no tenemos que pedirle permiso al pastor ni a la asociación para predicar el evangelio. El Señor nos ha enviado a nosotros individualmente, pero la iglesia ha de entrenar a sus miembros para que esos sean enviados de acuerdo a sus talentos, de acuerdo al llamado que Dios les ha dado, porque no todos cumplimos la misma labor en la predicación del evangelio. Entonces, la iglesia existe como un centro de entrenamiento, dice la hermana White. Todos miembros de iglesia deben ser entrenados para predicar el evangelio en forma eficaz. Versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces el apóstol Pablo aquí dice que no todos van a creer el evangelio, pero todos hemos de salir a predicarlo y no hemos de desilusionarnos cuando somos rechazados. Porque no todos van a creer el evangelio.
No todos lo van a aceptar. Tristemente, a nosotros nos gustaría que todos lo recibieran, pero no porque hemos trabajado en un área hemos de dejar de trabajarla. Es como la cosecha de frutas. Si tú tienes manzanas, peras en tu patio, tú no vas simplemente una vez en el año, recoges las peras que están maduras y ya no vuelves más. Porque las peras van madurando, las manzanas van madurando, no todas maduran en un momento. Es lo mismo cuando nosotros, la iglesia está establecida en una comuna, en una comunidad. Hemos de constantemente estar visitando a los vecinos, constantemente estar haciendo obras de distintas maneras, obras de salud, obras social. Hemos de invitarlo a todos nuestros programas, visitarlos, ofrecer estudios bíblicos, los colportores, los obreros bíblicos. Mil y una manera tienen que ser visitados porque distintos anzuelos agarran a distintos pescados. Y porque este vecino no respondió hoy, no quiere decir que mañana no va a responder. Puede que el día salga y te dice, como yo veía la película de un mártir, el pastor Ricardo Wurmbrand, él cuando se convirtió del judaísmo al cristianismo, era pastor luterano en Rumania. Pasó 14 años en la cárcel por su fe. Y él con su esposa salieron a golpear puertas, a compartir su fe. Y llevaban su bebé, golpeaban puertas y le llevaban a la gente tarritos de ¿cómo se llama?, de conservas. Se las ofrecían. Y había un hombre que cada vez que salía le gritaba, que no te quiero. Y pasó un tiempo. Eventualmente el hombre dijo, tantas veces que has golpeado mi puerta, si yo siempre te he tratado mal, pasa, hombre, ¿qué me quieres decir? Y se volvió cristiano, se volvió su más fiel miembro de iglesia. Entonces no debemos desanimarnos porque nos rechazan o nos miran con mala cara, nos cierran la puerta de la cara. Hemos de seguir porque ¿cómo llamarán si no han escuchado? ¿Cómo creerán? Nosotros les hacemos un favor, hemos de amar al perdido, no buscarlo como una oveja perdida, hermanos. Es nuestra labor. Tú y yo somos los que tenemos pies que son preciosos. Así que no necesitas ir allá que te pinten las uñas, que te limen la uñita para que tus pies se vean bonitos. No, predica el evangelio y ante los ojos de Dios tus pies son hermosos. Qué lindo, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar hoy aquí. Terminamos entonces en el versículo 16. Seguimos la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Pastor, Diga. Usted recién, hace un ratito, dijo que Él nos quiere a todos y quiere que todos seamos salvos. Dios. Pero también el otro día hablaba y me quedé no contenta, no por lo que usted dijo, sino por lo que yo entendí, de que Él sabe quién nos vamos a perder, quién nos vamos a salvar, y vale la pena. Lógicamente nosotros no sabemos si nos vamos a perder, nos vamos a salvar, tenemos que hacer su voluntad para ser salvos, y si no, pues no nos vamos a salvar. Pero no me quedé pensando en mí, sino en las demás personas que no aceptan, que pelean, que discuten, que es insistir con ellos, como usted estaba diciendo ahora, que ese señor de tanto que le golpearon le abrió la puerta. Es así, nosotros tenemos que seguir insistiendo, a pesar de que, bueno, no somos Dios para saber si se va a perder o se va a salvar, pero no sé, es como que, y le digo una cosa, tengo una amiga que la quise y la quiero mucho, ella adventista, y se fue ella cree todo lo que su cuñado predica y lo que otro hombre de por acá predica. Y yo oro porque me da miedo llamarla para hablarle. Ella sabe mucho. Y en eso estaba pensando, ¿será que ella se va a perder? Porque negó, se salió, y como dice la Biblia, cuando alguien deja su casa sola, 7 demonios vienen. ¿Será eso así?
Bueno, nosotros hemos de relacionarnos con las almas como que todos los se van a salvar. Y hemos de trabajar con la fe de que nuestra obra va a traerlos a todos a la fe. ¿Quién se pierde y quién se salva? Eventualmente cada uno escoge su paso. Dios no determina el futuro de nadie. Dios conoce el fin de todas las cosas, pero Él no determina el futuro de nadie. Nosotros nos forjamos nuestro propio futuro. Y es entonces, si por fe nosotros nos relacionamos con cada alma que nos encontramos como un salvado, y compartimos nuestra fe y trabajamos por ellos, los amamos, tenemos muchas más chances de traerlos a Cristo Jesús. Dejemos la decisión de quién se pierde, quién se salva en las manos del juicio. Nosotros dediquémonos a predicar el Evangelio, a tratar de salvar a todos, a los más que podamos, traerlos a los pies de Cristo. Ok, gracias. Tristemente los hermanos están cayendo en esta doctrina que mi cuñado está distribuyendo junto ahora con un grupo, hay un grupo muy grande, que están distribuyendo la doctrina del universalismo. Han abandonado ahora muchas de las posiciones adventistas del juicio, del fin del tiempo de gracia, de los 2300 días. Niegan que el sábado es el sello de Dios, todas esas cosas. Cuando alguien ha estado en la verdad y teniendo la verdad la abandona, entonces el riesgo de perder la salvación es grande. Porque cuando abandonamos la verdad, estamos abandonando a Cristo. Porque Cristo Jesús dice, yo soy la verdad. Entonces, toda manifestación de verdad es Cristo. Toda manifestación de error es Satanás. Entonces, al aceptar el error, estamos siguiendo al príncipe de la mentira, que es Satanás. Es por eso que Dios, ¿cómo se llama? Aquellos que eran ignorantes, Dios tiene sus días, sus tiempos de ignorancia, les cierra sus ojos. Pero aquellos que han estado en la luz y abandonan la luz, entonces su culpa es bastante grande ante los ojos de Dios. Es una posición muy terrible de encontrarse. Pero los que se cambian la creencia, como esta chica que ya creo cualquier cosa va a comprar el sábado, todo eso, y va a comprar el sábado para no ver al resto de la gente que vamos los otros días. Yo creo, pero si alguien se va de la iglesia, yo tengo un hijo que no va a la iglesia, no va a ninguna otra, pero no va a la iglesia. Él ora con sus nenes y todo, pero no va. Entonces, no es que crea otra cosa, pero a veces me pienso en él y oro mucho, ¿no? Pero pienso Claro. que porque yo le hablo y él me escucha. Él no es que me diga, no, mami, no quiero saber nada. No, él escucha lo que yo puedo decir. Pero duele. Duele. Yo tengo tres hijos míos que están afuera y es doloroso. Y lo que hemos de hacer es compartir la fe y amar, orar por ellos y creer que Dios los va a traer de vuelta. Pero yo no creo que se van a perder. Yo de todo corazón creo que el Señor los va a traer a la fe, porque estamos orando asiduamente por ellos. Así que ni siquiera pienso en que se van a perder. Pero el cambiar la verdad por el error es un costo muy caro, muy caro. Imagínense esa hermana, y cuántos de esos escucho yo que las enseñanzas de mi cuñado están llevando. Comen lo que sea, marisco, chancho, ahora ya no guardan el sábado, muchos se están apartando de la iglesia, consideran el espíritu de profecía como error. Entonces han abandonado la verdad por el error, se han quedado en oscuridad pensando que tienen una luz tan maravillosa, han caído en un engaño tan terrible. Tan terrible. Cuando mi cuñado comenzó en esto, el Señor me dijo, quiero que le hables porque él está a punto de caer en un precipicio del cual no hay retorno. Porque es un engaño muy espeso. Les hace sentir como que han descubierto
a un Dios maravilloso, el Dios de amor, y que les permite hacer todo y les da una religión permisiva. Y están engañados, terriblemente engañados. Entonces creen que pueden hacer lo que sea, hasta al final voy a ser salvo igual. No hay para qué obedecer, no hay para qué vivir una vida tan estricta. Dios me salva igual. Es un engaño muy espeso. Oscuridad muy, muy, muy dura. Me causa mucha pena lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo en Sudamérica, que hay tanto lugar donde esta doctrina ha causado tanto desunión ahora y las iglesias están confusas. Es porque no conocemos la palabra. Si conociéramos la Biblia, el espíritu de profecía, no caeríamos en un error. Si es algo tan básico, que la Biblia es tan clara en ello, donde uno lee, encuentra al Dios que va a castigar al impío y va a destruir el pecado y no va a volver a levantarse. Es algo tan sencillo, tan básico. Pero sin embargo caemos en ello. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad o no amamos la verdad. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo en primero del libro de Segunda de Tesalonicenses, dice en el capítulo 2, dice, en el versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No amaban la verdad. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces ahí dicen, si no amamos la verdad de todo corazón, que estamos dispuestos a morir por la verdad, y la vivimos diariamente, tarde o temprano, Dios permite que el engaño se levante, dice la hermana de White. Y el engaño viene, Dios lo permite, para despertarnos o para zarandearnos. Y eso es lo que está ocurriendo. Creemos en una iglesia, nos sentimos confiados porque somos adventistas, pero no conocemos la verdad. Y conocer la verdad es conocer a Cristo, la verdad en Cristo Jesús, y estar dispuestos a perderlo todo, pero no la verdad. Cuando no tenemos amor por la verdad, tarde o temprano vamos a ser llevados por el error. ¿Y cómo yo sé que amo la verdad? ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que conozco? Porque amo a Cristo. Muy bien, queridos hermanos. Terminemos. Oremos juntos y terminamos. Querido Dios, en estos momentos te agradecemos por el mensaje tan lindo de Romanos capítulo 10. Tan fácil ser salvos. Queremos confesar con nuestra boca que creemos que Jesús es nuestro Salvador, que Él vino a este mundo, Señor, para rescatarnos, que nació como un bebé, vivió una vida perfecta por nosotros y con nosotros, Señor, que todo lo hizo para darnos una vida, para darnos su justicia, Señor, un carácter puro y santo. Creemos que fue crucificado por nuestros pecados, pagó nuestra deuda, que fue enterrado y resucitó, Señor, el tercer día. Lo creemos de corazón y que hoy vive en los cielos, intercediendo por nosotros y que pronto volverán las nubes de los cielos. Lo confesamos con nuestra boca porque lo creemos en nuestro corazón. Y Señor, queremos pedir de que tú nos llenes de tu justicia, que nos hagas predicadores, que nuestros pies sean hermosos, Señor, que dediquemos nuestra vida a compartir el evangelio con aquellos que no lo conocen, que no nos cansemos de hacer el bien, Señor, de amar a aquel que está perdido, Señor, y perseguirlo, Señor, seguirlo pues, con la esperanza de que se volverán a Jesús. Y pedimos por aquellos de nuestros seres queridos que están perdidos, nuestros hijos, Señor, especialmente que están lejos de ti. Te suplicamos que tú los atraigas, Padre, que tu Espíritu Santo les hable al corazón, a su alma, y que se entreguen nuevamente a ti, Señor, antes que sea demasiado tarde, que la muerte de Jesús no sea en vano por ellos, te pedimos. Y te pedimos, Señor, que intervengas en esta realidad de lo que está ocurriendo, Señor, con la predicación de este falso evangelio, Padre.
Tantos hermanos están cayendo en este error y pedimos que tú intervengas, Señor, que lleves a los hermanos a estudiar tu palabra por sí mismos, guiados por tu Espíritu, y que se den cuenta del error en el cual se encuentran y que puedan despertar, Señor, y así, Señor, no seguir en el error. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos.